¿Qué tal? No. Hola, el tema que he elegido para el trabajo son las expediciones militares de la Grecia clásica. Es decir, vamos a observar brevemente qué tácticas empleaban los griegos a la hora de realizar expediciones a otros lugares fuera de sus ciudades de origen. Para ese trabajo me he centrado en tres documentos importantes, una fuente primaria y dos fuentes secundarias. La fuente primaria es la Anábasis de Jenofonte, un documento clásico, un documento importante que es la versión de Jenofonte que participa en una expedición de 10.000 hoplitas griegos, de 10.000 mercenarios al imperio persa, participa en una guerra y luego tienen que hacer un desplazamiento para regresar a Grecia, pero atravesando una gran cantidad de dificultades por las montañas de Armenia, por las costas del Mar Negro, hasta que finalmente van a llegar a Bizancio. Las otras dos fuentes que voy a utilizar son artículos de la revista Polis, una revista que desde el año de 1989 llevaba a cabo revistas o ediciones anuales. Y esta revista tiene dos artículos, el de Fornis Vaquero acerca de estrategias y recursos corintios durante la guerra del Peloponeso, y el segundo artículo es La guerra total en la Grecia clásica, que es de Popovits. Entonces, ambos artículos me van a permitir hablar acerca de lo que es la guerra expedicionaria, y la Anábasis va a ser la fuente primordial para empezar este tema. Pues bien, Jenofonte. Jenofonte fue un ateniense que vivió aproximadamente entre el año 431 al 354 antes de Cristo. Jenofonte, al parecer, venía de una buena familia, recibió una educación esmerada del mismo Sócrates, por lo tanto, Jenofonte habría de ser muy bueno en escritura, lo vemos en sus obras como la Anábasis, entre otras que él pudo escribir en vida. Además, sabemos que Jenofonte participó en las guerras del Peloponeso, peleando contra los espartanos. Sin embargo, hacia aproximadamente el año 404 a.C. terminan las guerras del Peloponeso con la derrota de Atenas, y es por eso que Jenofonte va a buscar un nuevo medio de subsistencia, y lo va a encontrar en una expedición que estaba llevando justamente el príncipe Ciro el joven, una expedición con la cual él quería obtener el trono de Persia. Esta expedición, que es el nombre, que es lo que significa Anábasis, pues el nombre completo de la obra en realidad es la Anábasis de Ciro, es justamente el relato de cómo los griegos van a pasar desde Sardes, de una localidad que se encuentra en Turquía, hacia el interior del imperio persa, cerca de Babilonia. Van a enfrentar a los persas en batalla, y a pesar de que ellos ganan la batalla, van a perder la guerra porque Ciro el joven va a morir a manos de su hermano Artajerjes II. Entonces los griegos, al quedarse en medio del imperio persa, van a empezar a replegarse hacia Grecia, y es ahí donde van a sufrir una gran cantidad de dificultades. Pero estas dificultades y la narración de Jenofonte nos permite conocer algunos aspectos de la guerra expedicionaria que realizaban los griegos. Sin embargo, hay unos problemas en cuanto a la Anábasis. La Anábasis es un documento que Jenofonte escribió aproximadamente 30 años después, aproximadamente en el año 370 antes de Cristo. Es decir, que él escribe la Anábasis como obra completa cuando ya está en sus momentos de vejez, escasos 12 años antes de que él muriera. Entonces, la Anábasis tiene este pequeño inconveniente. No sabemos si había obras que alimentaron lo que finalmente dejó escrito Jenofonte, si él tenía algunos apuntes o algunos relatos cortos que ya había desarrollado. Esa información no se tiene. ¿Qué más se sabe de la Anábasis? La Anábasis aparece por primera vez en el mundo conocido gracias a un manuscrito que data del siglo X, que fue hecho en Bizancio. Los bizantinos tenían una biblioteca importante de la cual podían copiar textos clásicos. Y este texto clásico, el llamado Codex Parisinus Graecus, el número 1643, se encuentra en la Biblioteca Nacional de París, y a partir de ella se han hecho todas las reproducciones acerca de la Anábasis.
Pero bien, ¿cómo es la guerra expedicionaria, ¿no? Las expediciones militares en la Nábasis? La Nábasis relata justamente cómo se desplazaban los griegos a la hora de surcar a sus enemigos, que era en ese caso en los montes de Armenia un pueblo llamado los Carducos. Al desplazarse sobre unos senderos, sobre algunas montañas, lo que hacen los griegos es mantener dos puntos principales. Uno en la retaguardia, donde estaba comandada por Jenofonte, y una avanzada, que se encargaba de averiguar, de observar el camino, de dirigir justamente a toda la expedición de los 10.000 que estaban camino regresando hacia a Grecia. En ese trayecto cuenta Jenofonte de que hay muchos relatos de cómo algunos de estos de la avanzada griega terminan capturando, torturando, ultimando a poblaciones enteras o a soldados. Empiezan a haber estrategias o tácticas que comúnmente ellos ya al parecer habían dejado de hacer. Es decir, los griegos habían definido la guerra en tornos principalmente entre dos ejércitos, pero en este caso la expedición lo que nos señala es que hay un avance, en este caso la sobrevivencia, que es lo más importante de estos griegos en retirada, y en ese sentido no hay justamente reglas a la hora de establecer cómo van a obtener la victoria. En el caso del artículo de Epopovis del año 95 de la revista Polis, es un artículo que en cuanto a estrategia, como en las expediciones militares, él plantea de que durante la Grecia clásica se rompe un parámetro. Es decir, en principio, los griegos habían optado por una guerra que era pues una guerra de un ejército a otro ejército en un campo de batalla definido y establecido. Sin embargo, las guerras del Peloponeso van a tener una serie de transformaciones. Es decir, los griegos ya no van a pelear solamente de esa manera, sino que los griegos van a acabar con el enemigo y van a ir sobre la población enemiga, esclavizando a las mujeres, niños y sobrevivientes. Además de eso, que las guerras van a dejar de ser eh, conflictos que se desarrollan solamente en épocas de abundancia o de cosechas. Ya las guerras van a pasar a realizarse en invierno, no importa inclusive estos cambios de terreno que pueda haber. La expedición a Siracusa o a Sicilia hace que justamente los griegos puedan tener en cuenta que la guerra ya no tiene que ver con épocas. Asimismo, las normas tradicionales van a ser completamente dejadas de lado, ya no hay combate singular, no hay respeto por ningún tipo de tradición antigua. Los objetivos ya no son propiamente defender tu nación, sino básicamente tener hegemonía. Es decir, la expedición militar se realiza para llevar a cabo actos de hegemonía, para dominar, como finalmente los griegos querían hacer en la zona llamada la Magna Grecia, que es Siracusa, Sicilia, ¿no?, en la actualidad. Eso plantea Popovich, que hay en la guerra de Peloponeso, en cuanto a temas de expediciones militares, llevan a cabo una transformación tremenda. Ahora, en cuanto al artículo de Fornis Vaquero, Estrategias y Recursos Corintios en la Guerra del Peloponeso, él establece que los corintios también van a llevar a cabo una situación similar. Es decir, los corintios, que eran aliados de los espartanos en las guerras del Peloponeso, van a buscar asusar, apoyar a Siracusa, a la isla de Sicilia, en contra de los atenienses. Es decir, los corintios recurren en la expedición a aliarse con tribus o con pueblos de la propia Sicilia que estaban peleándose entre ellos, se alían con ellos para enfrentarse a los atenienses. Además de ello, los corintios van a ser el brazo naval propiamente de la coalición que arman los espartanos. ¿Por qué? Porque los corintios van a realizar bloqueos navales contra los atenienses. A pesar de todo eso, los atenienses logran vencer a los corintios y los corintios no terminan ejerciendo la hegemonía quizás que ellos habían estado buscando, pero bueno, ya nos dejan ver de que Corintio era un actor importante en todo este proceso. Pues bien, para terminar, ¿qué podemos decir acerca de las fuentes de Jenofonte y los artículos que hemos citado acerca de la estrategia que se lleva a cabo en las expediciones militares?
En principio podemos decir que efectivamente las expediciones militares en la época de la guerra clásica de los griegos ya ha salido de ese momento de la guerra agónica, como también señalaba Popovich. Es una guerra que ya no tiene que ver con convenciones, es una guerra que se sale completamente, lo dice Genofonte en su relato, también lo afirma el mismo Popovich cuando teoriza acerca del tema, y se puede corroborar en la expedición de Corinto. Es decir, ya el hecho de ver a otros pueblos como inferiores, no, ahora lo que hacen es aliarse, aunque sean o puedan parecer bárbaros a ojos de los griegos. También podemos observar que él, a pesar del tiempo que Genofonte habría de escribir la Anábasis y que puede resultar ser un problema, existen fuentes también como los trabajos de Tucídides, de los cuales se nutren los dos autores, que permiten de alguna manera establecer que esos acuerdos, que esas tácticas, que las torturas y que todo tipo de desenvolvimiento a la hora de hacer la guerra, inclusive salir de la estación apropiada, de hacer la guerra en invierno, de aliarse con el enemigo, son variables que empiezan a aparecerse y que un historiador a la hora de analizar una fuente primaria y secundaria puede de repente llegar a conocer. Entonces, eso es lo que podríamos explicar acerca de esta época de la guerra en la antigüedad. Muchas gracias.